Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a su espacio a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana Cecilia, es un placer saludarte como cada miércoles que tengo esta oportunidad. Gracias, José Ángel Domínguez, querido, y gracias a todas nuestras audiencias que nos sintonizan, que participan y que nos comentan todas sus inquietudes a través de este espacio. Por supuesto, pues son nuestra razón de ser. Quiero comentarles que rumbo al centenario de Radio Educación, le invitamos a escuchar y a descargar también la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, historia breve de una larga lucha. Son 10 episodios en los que se hace un recuento en torno a cómo surgió esta figura en la radio mexicana, precisamente aquí, en Radio Educación. El micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda es Radio Educación, serie especial centenaria. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se pongan en contacto con la Defensoría de las Audiencias al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En la red X, antes Twitter, nos encuentra como @audienciasre. En Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE. Hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje que posteriormente se entrega a la producción del programa. Es el 55 12 33 29 15. Y la misma circunstancia ocurre con el teléfono en cabina. Es el 55 41 55 10 60. Mi estimada Ana Cecilia, ¿tienes algún comentario, llamada, reclamo o lo que sea de nuestras queridas audiencias? Pues reclamo todavía no hemos recopilado, querido José Ángel, pero sí tengo saludos, siempre saludos, y los devolvemos. Paulo Canutus, Rocío Alonso, Ángeles Silva, José Villa, Alicia Jiménez, Yola Saucedo, Leonardo Nájera, Toli Castillo, Marco Antonio Molina, Marta López, Manuel Cortés, Leticia Figueroa, Martín Aguilar Linares, Laura Serna, y como siempre a Juan Ernesto Guerrero Mancera. Gracias por escucharnos, por participar y por darnos, pues en este caso, likes. Claro que sí, pues se los agradecemos infinitamente y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado y agradecerle por su tiempo y su disposición a compartir sus ideas con este espacio. Es Alejandro Cárdenas López, él es el defensor de las audiencias de radio del Instituto Politécnico Nacional. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en periodismo internacional por la Universidad de Cardiff, en Reino Unido. Es académico, periodista, asesor de medios digitales, tecnología y campañas políticas en línea. Ha trabajado para medios como El Universal, Forbes y Aristegui Noticias y actualmente es académico de tiempo completo en Ibero, Ciudad de México. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Ana Cecilia, por invitarme. Y, por supuesto, felicidades por el centenario, que se estará haciendo por muchos meses, por ser parte de casi toda la historia de la radio en México. Gracias a ti, querido Alejandro, que además ahora estás estrenando otra de nuestros motivos de lucha y otra causa, digamos, común entre algunos comunicadores, como lo habíamos compartido y quizá lo recuerden nuestras audiencias en el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa hace ya muchos meses. Pero la primera pregunta, bueno, decirles que el maestro Cárdenas nos mandó sí, maestro, ¿verdad? O doctorando, o doctor. Doctor, sí. Doctor, perdón, eso sí. No hay que ahorrarlo porque lleva muchísimo tiempo de estudio y no saben cuánto mérito tiene, sobre todo para los académicos. Pero el doctor Alejandro Cárdenas nos mandó un muy largo currículum, muy largo. Y entonces yo
yo con su autorización lo reduje a cómo se presenta ante las juventudes también en Twitter y en LinkedIn. Entonces, en ese sentido, pues el currículum lo acortamos, pero debo decir que ahora estrena como defensor de las audiencias de la radio del IPN, de la Radio Politécnica, pues que es una radio muy querida y muy, es decir, con muchas, a la cual le tenemos muchas esperanzas, después de haber sido director de Radio Ibero. Entonces, mi primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevas ahí y cómo recibiste la emisora en términos generales? ¿Cuáles son tus primeras impresiones, no? Claro que sí, Ana Cecilia. Pues mira, llevo unos meses apenas, como a partir de junio más o menos, se empezó a dar la dinámica y recibo la estación con un programa semanal, con una identidad institucional, con una defensoría con la que hubo comunicación, hubo diálogo para la transición. Y en esa parte, pues es interesante, ¿no? Poder tener, digamos que este tipo de transiciones, sabemos que la realidad de las defensorías, luego hay ocasiones donde puede ser difícil, ¿no? Luego sucede que se cambian, que por los tiempos, Entonces creo que en este caso ha sido muy tersa, ha sido valioso saber que un medio le da importancia a la defensoría y le permite tener un programa. Hay estaciones donde no hay programas, donde se dan otras dinámicas de alfabetización mediática, de atención de casos, y en este caso me parece valioso que pueda ser así. Entonces la recibo así, con un beneplácito de poder iniciar y estar en mucha comunicación con quien estaba y con las áreas directivas de la estación. Claro, y me imagino Alejandro Cárdenas López, defensor de las audiencias de Radio IPN, que hay para ti retos personales como defensor. La academia y el periodismo de repente están alejados de estas otras actividades, pero también retos en la misma gestión de la institución hacia los estudiantes y hacia todos los que escuchan Radio IPN. ¿Qué nos dirías ahí? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Desde lo personal, pues poder tener la capacidad de aprovechar un poco la experiencia y el estudio para poder resolver los casos de la mejor forma, ¿sí? Y bueno, digamos que es poco tiempo, ¿no? En estos meses todavía no podría definir muy claramente hacia dónde va. Tendré que esperar unos meses más, pero lo que les podría decir es que los retos que yo pensaría son hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera, dar confianza a las audiencias y darnos a conocer para que nos conozcan y tengan el estímulo de hacer preguntas, ¿no? De estar conectados, de mandar sus solicitudes, sus quejas, sus comentarios, sus observaciones, sus preocupaciones, ¿no? Y por supuesto, del lado interno, y ahí es donde puede combinarse, es que me conozcan también los locutores, que sepan que también ellos pueden resolver dudas y por supuesto que ahí requiere un trabajo de acercamiento a ellos, ¿no? Una de las cosas que pueden funcionar es no solo acercarse, sino invitarlos. Me parece que es una buena práctica que he visto en algunas estaciones, invitarlos a que pueda ir uno a sus programas, a cada programa si se puede, sobre todo programas en vivo, porque sabemos que hay estaciones que no tienen tantos programas en vivo, pero podría ser grabado, y entrar unos 2-3 minutos para decirle a la audiencia quién es, qué se hace, e invitarlos a que comenten cosas, y eso implica pues un beneficio mutuo, ¿no? Tanto al aire como al propio locutor. Eso es una de las cosas que quiero hacer a futuro. Estamos en la planeación para ello, para darnos a conocer. Y ya a fondo, pues podríamos hablar de capacitación hacia adentro también, ¿no? Hacia los equipos completos en materia de alfabetización mediática, en materia de ética periodística, en materia de uso de contenidos, ¿no? Alejandro, nosotros habíamos tenido por aquí también, ¿verdad, José Ángel? Al exdefensor de la emisora, a Juan Carlos López Granillo, ¿no? Entiendo Sí bien es. de quien estás tomando la estafeta. Y es un colega de la AMDA. Ya nos había explicado, pero quería saber si ha cambiado en algo y cómo se escoge. Por ejemplo, la defensora el defensor o la defensora de radioeducación se escoge de la siguiente manera. El director o la directora general, en este caso fue el director general, pasa una terna al Consejo Consultivo Ciudadano de Radioeducación y el Consejo Ciudadano delibera.
de entre esa terna y también incluye, el propio consejo tiene sus propias candidaturas y a veces es en una reunión de la dirección con el consejo sale esa terna, es decir, no es nada más el director general. Estaba hablando hace poco con colegas maestras que tú respetas, yo lo sé, que decían cómo se escoge a algunos puestos que tienen que ver con medios públicos y en ese sentido te pregunto, ¿cómo escogen al defensor en el Poli? Sé que los directivos los escoge la propia institución, es decir, la propia emisora, ¿no? El propio director de la emisora es escogido quizá por el Poli, que no es el mismo caso en la televisión, por cierto, pero ¿no? En la tele la escoge quizá el gobierno federal a otros en otras esferas, ¿no? Hasta en otros niveles. Por ejemplo, ahora directamente ya se sabe quién va a ser la directora del Canal 11, Renata Turrent, que escogió la propia futura presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cómo se escoge a los defensores de la radio del Politécnico? Bueno, mira, en general, como sucede en casi todos los casos, hay una convocatoria, ¿sí? Y esa convocatoria se esperan que se reciban como intereses y después lo que yo entiendo es que es una deliberación interna entre diferentes áreas dentro de la estación, ¿sí? ¿Sí? Así entiendo que sucede con la mayoría de los medios públicos. Fíjate, cuando yo estaba acá en la radio de la Ibero, era diferente. Porque a final de cuentas, sí, ahí decía que el director es quien decide, ¿no? Y hay una parte donde a final de cuentas sí hay una definición donde desde las direcciones se tiene cierta posibilidad, pero tiene que ser en diálogo al interior, ¿sí? Yo supondría que con consejos ciudadanos y con organismos ciudadanos, ¿no? En la radio había un consejo consultivo que era similar porque generalmente las radios sociales no tienen tantas obligaciones, por ejemplo, las radios sociales, que casi son todas las comunitarias, ¿no? Y algunas radios universitarias privadas, ¿sí? No tienen la obligación de formar un consejo consultivo, por ejemplo, pero nosotros asumíamos la vocación pública y entonces se formaba un consejo consultivo que siguiera los lineamientos de la misma ley. Es decir, la ley para nosotros, aunque no nos obligaba, lo hacíamos, ¿no? Y entonces sí había una deliberación con ese consejo para decidir. Entonces, en el caso de los medios públicos, yo entiendo que es igual, que se hace la convocatoria, depende de quienes lleguen, hay una deliberación interna y se toma una decisión, ¿sí? Es así como yo entiendo que sucede. Claro. Alejandro Cárdenas, qué bueno que tocas esta cuestión de la dirección de Radio Ibero, porque esta experiencia pues debe haber sido pues muy enriquecedora e intensa también. Sin embargo, todas las radios son diferentes. Encuentras diferencias sensibles entre las audiencias, las programaciones, lo que persigue Ibero Radio y lo que sucede en Radio IPN, o coincidencias tal vez. Muchas coincidencias. O sea, digamos, son radios universitarias, por supuesto, y están en el cuadrante de la Ciudad de México también. Son radios incluso juveniles, ¿sí? Pero yo ahí diría que en general las radios universitarias no siempre tienen una identidad tan marcada como estas dos estaciones, ¿sí? Porque las radios universitarias, al ser, digamos que espacios muy diferentes, muchas ni siquiera están en FM, hay unas en AM, hay unas online, más o menos ya les platicaré, pero estamos terminando justo un estudio donde detectamos aproximadamente 115 radios universitarias en México, ¿sí? Lo cual es importante porque ya se puede identificar un ecosistema y un grupo de radios que se mueven legalmente entre radios comerciales, entre radios sociales y entre radios privadas, por decirlo así, porque son radios online de universidades privadas, ¿no? Pero digamos que en general las radios universitarias, en este caso tuve la suerte de estar con dos radios con mucha identidad, porque son esencialmente musicales, ¿sí? Y eso, por supuesto, coinciden en muchas cosas, ¿no? Pero debo decir que la naturaleza de las radios universitarias es diferente a la naturaleza de sobre todo los medios públicos y en específico las radios. ¿Por qué? Porque tiene elementos sí de promoción de la cultura, sí de difusión de la ciencia,
pero también de la divulgación y la formación. Entonces, no es sencillo que una radio también tenga la obligación de formar a estudiantes, porque entonces tiene la obligación de no solo transmitir programas de calidad, sino que esos programas, además de tener calidad, sean con personas que están aprendiendo a usar la radio. Entonces, hay una responsabilidad mayor en términos de que son jóvenes, de que pues probablemente les cueste entender el lenguaje, y eso es valioso en las radios porque el elemento formativo se toma en cuenta mucho, ¿no? Yo he dicho que una de las cosas más valiosas que se tienen es que hay una falsa idea de que las radios universitarias no pueden difundir actividades de su propia universidad, ¿no? Que era como un mito, ¿no? Uy, es que si difundes lo que pasó en tu evento, entonces le van a cambiar. Entonces estás promoviéndote a ti mismo, no estás siendo institucional, estás quedando bien con tu rector. Entonces, no, o sea, tiene que haber una combinación, porque son radios que se deben a las casas de estudio y por supuesto que hay contenido que es interesante para la ciudad y para el público, que se puede tropicalizar y pensar, sobre todo el formativo y el académico científico, para que las audiencias lo conozcan. El reto es el formato, no el tipo de contenidos, ¿no? Entonces, digamos que a lo que voy es que es un buen combo de lo que se llama la ecuación entre la divulgación, la difusión, la generación de conocimiento, el trabajo colaborativo, aunado a la evolución de las nuevas tecnologías que se están probando, ¿no? Estamos hablando con el doctor Alejandro Cárdenas, con quien debo decir que hemos reflexionado juntos por otras razones biográficas y en la vida sobre el quehacer y los contenidos de esta radio, de Radio Ibero, que él fue director mucho tiempo y ahora está estrenando un nuevo papel muy interesante como defensor de la radio del Instituto Politécnico Nacional, emisora también muy querida. Yo quisiera dividir o que me contestaras 4 veces la misma pregunta que voy a hacer a continuación o desde 4 niveles. Ya nos dijiste cuál es el reto más fuerte que ahorita te planteas como defensor de la radio del Poli, pero como colega, o sea, yo quiero que me digas el mismo reto, ¿cuál sería el reto más fuerte? 1, como colega de la AMDA, ¿no? Es decir, ¿qué ves que tenemos que hacer? 2, como parte de la academia o de académico de la comunicación, viendo que la AI, etcétera, está cambiando vertiginosamente. ¿Cuál es el reto más fuerte en ese sentido que ves en términos de derechos de las audiencias? 3, yo quisiera que me dijeras como audiencia, es decir, tú como audiencia, no como académico ni nada, ¿no? Como común y corriente audiencia, digamos, ¿cuál es el reto que ves que te parece pues imperante? Y desde luego como formador de estudiantes, ¿no? Ese es, no como reflexión académica de iniciado, sino como en contacto con tus estudiantes. Serían como en 4 niveles, ¿cuál es el reto que tienen los defensores de los derechos de las audiencias? Sí, mira, creo yo que para mí el más importante es que involucremos más a las audiencias. Es decir, es un derecho tan nuevo que no es justo decir, uy, es que está empezando. No, es un derecho muy nuevo, ¿no? Que no lleva ni 10 años que legalmente puede ser, aunque desde hace más de 20 o 30 hay personas que han estudiado mucho el tema, tú misma, Ana Cecilia, pero digamos que el asunto es que es un derecho que ha venido con tensiones legales y políticas, ¿no? Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente se detuvo, ¿sí? Se detuvo por querellas legales y la relación con la industria. Cuando Bueno, digo ahí se industria, inaugura, ¿verdad? Ajá, hay que decir que ahí se inaugura y luego se lo paran en la red, ¿no? y luego se detiene, exacto, ¿no? Y en ese sentido, digamos que los medios comerciales, pues encontraron algo, ¿no? Podemos decir, híjole, es que tenían miedo a que no pudieran seguir manejando sus publireportajes o este rollo y que tuviera que exigírseles un poco de más ética, sí, pero también algunos medios decían, pues sí, pero es que si me va a regular el instituto y si el instituto lo controla un gobierno autoritario, entonces me van a censurar. Entonces, creo que se vale que se dieran estas tensiones, ¿no? Aunque pudiéramos coincidir o no con unos y con otros, y este momento
pues ha sido difícil poder explicar desde lo legal. Y más allá de eso, a lo que iba es que es tan poco el tiempo que a veces parecería que la mayoría de las quejas que llegan, y lo digo porque yo viví 5 o 6 años recibiendo quejas desde otro lado y conozco a colegas que platican, que a veces parecería que son porque no les gusta la música o porque no les gustó que dijeran algunas groserías o porque no les gustó el contenido, y muy pocas veces en verdad es porque encuentran como de temas más difíciles de detectar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se diga, oigan, bueno, ¿por qué no se le pide a una estación que un programa lo decida la ciudadanía, ¿no? Como sucede con Radio Francia Internacional, que allá sí se puede quitar y poner desde la ciudadanía, ¿no? Entonces yo digo ahí sí es un reto involucrar a las audiencias que se metan un poquito más en los derechos y en los contenidos, ¿sí? Eso para mí es un reto. Creo yo también que desde la parte más, pensándolo así, las nuevas direcciones de las radios necesitan mucha ayuda y para eso están, por supuesto, las redes gremiales como la red de radios universitarias, que llegan los directores y tienen muchas dificultades en arrancar, dificultades presupuestales. Yo lo que he dicho, y justo estamos por publicar un trabajo académico sobre eso, donde sale la cifra que les dije de 115 radios universitarias. Fue una investigación que se hizo de los documentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde lo que decimos es, se sugiere que se tenga un nuevo tipo de uso para las radios universitarias, que sea radio social universitaria y radio pública universitaria. Y eso podría generar, así como actualmente hay radio social comunitaria, hay radio social indígena, ¿sí? Que se puede establecer y que le permita eso mejorar en términos de, por decirlo de algún modo, la posibilidad de que se tenga facilidad en recursos, ¿sí? Segundo punto, romper a llegarse a patrocinios, ¿no? Exacto, romper con eso, el ridículo 1% del que sigue habiendo, porque fue la radio comercial la que no se dio a eso. Tendría que subir el patrocinio y el apoyo, no solo a radios comunitarias, sino a todas las radios públicas, por supuesto, ¿sí? En publicidad sobre todo, ¿no? Creo yo que también las radios en general, públicas, universitarias, necesitan más técnicas para crecer en audiencia. Creo que desde el IMER, Aleida Calleja lo ha dicho, y me parece que es algo valioso. Sí, los medios públicos y las radios universitarias tenemos que pensar en que sí competimos y sí tenemos que hacer buen contenido, buena producción de calidad. Tenemos que dar voz a locutores, dar voz a espacios, pero también pensarnos en que sí tenemos que crecer en audiencias, aunque sepamos que a veces sea difícil, ¿no? Con los temas, ¿no? O sea, un poco lo que se ha dicho, ¿no? Es muy difícil que los medios informativos o que los medios comerciales pues pueden entrarle a entretenimiento y resuelven mucho de su audiencia, pero los medios públicos y universitarios no, porque nosotros sí tomamos en serio el interior superior de la niñez, sí tomamos en serio hablar de derechos humanos, sí tomamos en serio hablar sobre temas relacionados con cultura, ¿no? Entonces, creo que el reto es valioso. Creo que se está dando un muy buen ejemplo yo sí diría que, sobre todo en este sexenio, pero en otros ha habido casos muy valiosos también, y lo pongo como reto general. Y lo demás que yo diría es, a ver, hacia los alumnos y los estudiantes no es nada sencillo tampoco explicarles sobre esto, pero sí vale la pena que lo sepan, sí vale la pena que se interesen, que se enteren, que vayan a programas, que hagan preguntas. A mí me pasaba que cuando iba el defensor de las audiencias, que es Gerardo Albarrán, que se le invitaba a los programas, sí se recibían quejas en ese momento, ¿no? O sea, decir, a ver, manden sus quejas, ¿no? Y entonces lo que decidimos hacer fue que fuera al inicio del programa, que dijera que estaba y que el locutor dijera, oigan, aquí está el defensor, manden. Entonces no era de, ve 3 minutos y vete, sino 3 minutos y durante toda la hora y empezaban a recibir algunas preguntas y dudas. Es decir, dinámica que se aprendió sobre la marcha, ¿me explico? ¿Sí? Una dinámica que se aprendió sobre la marcha. Entonces, pues por ahí yo diría que son varios retos, no solo de cada defensor, sino también como gremio, también, por supuesto, yo como integrante de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Defensores, pero también desde lo legal, ¿eh?
Pues qué interesante, mi estimado Alejandro Cárdenas, menudos retos que tienen las defensorías en el país. Y finalmente, en un par de minutitos que nos sobras, dirías que en este análisis a vuelo de pájaro que has hecho en torno a los medios públicos, los comunitarios, los universitarios, ¿dirías que es un ecosistema que goza de cabal salud? Yo diría que está en un momento de consolidación y visibilidad que no se tenía, sobre todo el ecosistema de las radios universitarias. Es decir, comenzó, por decirlo de algún modo, desde hace aproximadamente unos 20 o 30 años a formarse redes gremiales, y yo identificaría varias contribuciones muy valiosas. Primero, reconocimiento de voces relevantes socialmente que no cuentan con espacios para difundir sus ideas. Es decir, las radios públicas, comunitarias y universitarias sí le dan voz a grupos minoritarios. Segundo, se fortalecen las identidades universitarias, por lo menos en las universidades y las de las instituciones, y ¿por qué no? Las de las instituciones públicas también, no solo las instituciones mediáticas. Segundo, técnicamente sí hay formación de estudiantes porque tienen laboratorios en vivo para practicar, ¿sí? Lo cual es valioso. Las universidades que tienen radio tienen ventajas competitivas para ofrecer en términos de formación. Y eso es una ventaja que contribuye a que los medios de comunicación tengan profesionales o semiprofesionales, estudiantes recién egresados, con más capacidades y que no necesiten tanto trabajo previo para enseñarles, sino que ya llegan con competencias de uso de voz, de uso del lenguaje, ya llegan con conocimientos. Entonces, eso es una contribución de todas las radios universitarias a los medios de comunicación públicos y privados, y se da mucho que los alumnos que se lucen o que se distinguen en las radios universitarias terminan trabajando en medios públicos y en medios privados, ¿no? Y por último decir que sí también hay una ciudadanía crítica e informada formando pluralidad de contenidos. Sí debemos decirlo, o sea, sí hay un contenido valioso y plural, y las defensorías sí hacen que se la piensen los directivos de medios cuando quizás pueden tener un tema que implique algún tipo de restricción de contenidos, sobre todo los públicos. Ahí, así como pensándolo en voz alta, yo así lo identificaría. Pues ahí tenemos la voz del defensor de las audiencias, José Ángel, de la 95.7 FM, Radio de El Poli. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Los invito a escuchar Acceso 95.7, que suena todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la frecuencia de Radio IPN. Pues ahí está, te agradecemos mucho, Alejandro Cárdenas, por tu tiempo, por tu invitación a la reflexión. Te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda y esperemos que muy pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Hasta pronto. Trabajamos para usted, Jocelyn Vega, Roberto Hernández, Andrea Velázquez, Raúl Núñez, Natalia Luna, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas y José Ángel Domínguez, en una producción de Mario Ledesma para Radio Educación. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que no sean aptos para niñas y niños. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.